El Manchester United consigue una victoria muy importante en casa frente al equipo del Newcastle, una victoria que no solo le permite avanzar puestos en la tabla, sino que también aumenta su moral después de esos 4 partidos tan complicados que ha vivido en los últimos tiempos en Old Trafford. Penúltimo partido para el Manchester United antes de que finalice el año, un partido muy importante en casa porque creo que después de lo que había vivido en los últimos 4 partidos, era necesario que el equipo encontrara la victoria. Es verdad que yo había dicho que el equipo no iba a conseguir la victoria y que iba a jugar muy mal, sobre todo por las bajas que tiene ahora mismo, tanto por lesión, por los jugadores que no están por la Copa África, pero al final pudo sobrellevar el partido y pudo imponerse de alguna manera al equipo del Newcastle. Es verdad que el equipo del Newcastle tampoco jugó el mejor partido que se le ha visto esta temporada, pero aún así hay un mérito muy grande por parte del Manchester United, porque si vemos cómo han sido los últimos partidos que ha jugado en Old Trafford, creo que hay un cambio muy grande, o al menos un cambio notable con respecto a este partido. Y ese cambio es la intensidad del equipo, porque a pesar de que en el segundo tiempo volvieron a mostrar esta sensación de que no tienen la capacidad para obtener esa intensidad durante los 90 minutos, es verdad que en el primer tiempo se vio una cara totalmente diferente que se había visto contra equipos como las Cerezas, el equipo del Everton o incluso contra el equipo del West Ham. Y esto es muy importante hacerlo notar porque creo que esta temporada ha sido uno de los principales motivos que han hecho que el Manchester United no consiga los puntos que debería haber conseguido, sobre todo en casa y sobre todo con los equipos más débiles como han sido los últimos partidos. Pero en este partido en específico, el primer tiempo fue simplemente perfecto para el equipo de Rubén Amorim, un equipo que supo cómo controlar el juego, porque a pesar de que no tuvo el control del balón los 45 minutos completos del primer tiempo, la realidad es que supo cómo sostener al equipo del Newcastle, haciendo que su ataque fuera mucho más incisivo, teniendo más posesión de balón y sobre todo haciendo que esa posesión fuera más efectiva. Y si a esto le sumamos el hecho de que tuvo oportunidades y tuvo mucha más presencia en el campo rival, creo que eso fue importante para que finalmente consiguieran ese gol que al final significó la diferencia en el marcador final. Y es que en la previa creo que habían bastantes dudas acerca del planteamiento inicial, sobre todo en el medio campo, porque ha sido el gran problema del Manchester United esta temporada, un problema que no ha podido solucionar, y a pesar de que en este partido hubieron ciertos cambios específicos que hicieron que las cosas entre comillas funcionaran, creo que todavía hay muchas dudas acerca de lo que puede ocurrir en los próximos partidos. Pero en este partido contra el equipo del Newcastle, tanto Casemiro como Ugarte hicieron un muy buen trabajo. Había muchas dudas acerca de a quién colocar en esa posición porque son dos jugadores muy similares, dos jugadores que son demasiado lentos y sobre todo porque son jugadores que no tienen esas características para hacer que el balón salga jugando, tanto para tener conexión con la defensa como con el ataque. Pero en este partido creo que han sido jugadores importantes y han hecho un trabajo pulcro que ha permitido que el Manchester United tuviera mucho más control, tanto en el medio campo como en el ataque. Pero como digo, no todos los problemas se han solucionado para el equipo de Rubén Amorim porque todavía queda mucho trabajo por hacer. Hemos visto un primer tiempo muy bueno por parte del equipo del Manchester United, en donde tuvo control del balón, pudo marcar un gol y sobre todo evitó que el rival tuviera más presencia en su área. Pero aún así creo que el segundo tiempo fue muy desastroso para el equipo de Rubén Amorim, un segundo tiempo en donde el único protagonista fue el equipo del Newcastle porque prácticamente se jugó como quiso el equipo de Eddie Howe, el único equipo que propuso, que tuvo oportunidades, y creo que es verdad también que el equipo del Newcastle no tuvo el mejor partido que se le ha visto esta temporada porque no pudo tener una oportunidad clara de gol y creo que las oportunidades que tuvo no las aprovechó de la manera que debería haberlo hecho. Y hasta cierto punto puedo entender que la intensidad no se pueda sostener durante los 90 minutos de juego, pero creo que el equipo debió tener una postura menos defensiva porque a pesar de que el Newcastle supo cómo hacer que el Manchester United retrasara sus líneas para hacer que solo pudiera jugar de esa manera, creo que el equipo también se dio demasiado a esa posición e hizo que el equipo del Newcastle simplemente hiciera lo que quiso con el equipo del Manchester United. Y ese es uno de los grandes problemas que realmente el equipo del Manchester United debe solucionar porque creo que ha perdido demasiados puntos y se ha dejado de encajar demasiados goles en las segundas mitades y eso no es nada bueno para sus aspiraciones para volver a Europa la próxima temporada. No ha demostrado tener ese nivel que se necesita para poder sostener el resultado y creo que con un solo gol de diferencia las cosas no pueden ser totalmente confiables para el equipo del Manchester United porque ha visto cómo un solo gol no puede ser suficiente para sostener el resultado. Hay equipos que que meten demasiada intensidad en los últimos 15 minutos de juego y hacen que las cosas simplemente se rompan para el equipo de Rubén Amorim. Y todo esto tiene que ver con Rubén Amorim porque es un hecho de que esta temporada y sobre todo desde que llegó a la institución del Manchester United, uno de los grandes problemas que ha tenido es la falta de visión y la falta de lectura para hacer los cambios en los momentos correctos.
es un problema que ha hecho que el equipo no pueda conseguir los resultados y que no pueda tener esa sostenibilidad que debería tener en los últimos minutos de juego. Entiendo que ahora mismo el equipo no tiene a los jugadores que debería tener para poder hacer que los cambios funcionen, porque con todos los que tiene lesionados y sobre todo con los jugadores que se fueron a la Copa África, creo que el equipo ha perdido bastante en cuanto a rendimiento general y sobre todo a posibilidades de hacer cambios importantes que puedan hacer que el equipo funcione y sobre todo que puedan ser trascendentes. Tiene demasiados jugadores de la cantera y es un hecho de que no confía en ellos y sobre todo es un hecho de que los jugadores, a pesar de que han demostrado un nivel excepcional, no tienen las características para poder afrontar este tipo de partidos en donde el equipo del Manchester United no tiene esa solidez que debería tener para hacer que los jugadores tengan un ambiente mucho más óptimo para poder desarrollarse. Y este es uno de los problemas que sí quiero resaltar del equipo del Manchester United, porque ha traído demasiados jugadores, entre comillas, promesas que no han rendido y no lo van a hacer. Y esto lo digo por el hecho de que Šeško una vez más y otro partido más ha demostrado que no tiene las características para cumplir con ese rol de delantero del equipo del Manchester United. Y no quiero ser muy crítico con el delantero porque creo que también viene de una lesión y es un hecho de que no ha tenido los minutos suficientes para adaptarse al ambiente del Manchester United, pero tampoco hay que dejar de lado el hecho de que no es un jugador que tenga esas características que entre dentro del parado de Rubén Amorim. Y para ser sincero, para traer un jugador como Šeško ya tenía a Hoglund, un jugador que, a pesar de que también tiene falta de gol y que no es un jugador que pueda rendir en esa posición, sí es un jugador que tiene más características para poder entrar en esa situación y sobre todo tener mayor conexión con el mediocampo, algo que para Šeško es prácticamente algo inexistente. Pero dentro de lo que cabe, creo que ha sido un partido en donde el equipo ha demostrado una cara muy positiva frente a un rival muy complicado que en los últimos partidos ha sido uno de los equipos que más le ha complicado las cosas. Ha sido un partido en donde el equipo del Manchester United ha podido desarrollar un primer tiempo casi perfecto y si bien el segundo tiempo ha sido un total despropósito porque el único que propuso algo diferente fue el equipo del Newcastle, la realidad es que al final pudieron sostener ese 0 en su portería, algo que no conseguían hace bastantes partidos y que sin duda alguna deja en evidencia que en este partido tanto la defensa como la portería fueron sus grandes fortalezas para conseguir ese resultado. Pero bueno, creo que al final ha sido un resultado muy importante para el equipo de Manchester United, que al final consigue 3 puntos importantes en casa, algo que no lo hacía desde hace bastantes partidos, y sobre todo para sus aspiraciones para volver a las competencias europeas la próxima temporada.